Salud, sexo y violencia que solo puede ser presenciado por menores de edad bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Programa de Producción Nacional. Muy buenas noches, bienvenidos a la hora clave. A lo largo de la historia, algunos gobiernos se las han arreglado para idear maneras de delegar la capacidad legislativa en el presidente de la República. Son costumbres inspiradas en tendencias a desconocer las bondades de la democracia representativa y la necesidad del equilibrio entre los poderes. Otra cosa es que el jefe del Estado, como ocurre en Venezuela, bajo ciertas circunstancias, pueda ser dotado de poderes habilitantes a fin de enfrentar situaciones en condiciones que estén previstas en el texto constitucional. Cierto. Fíjate que esta herramienta establecida en la Constitución Nacional, en el artículo 203, faculta al presidente de la República a dictar decretos con rango, valor y fuerza de ley sobre las materias que estime pertinentes de acuerdo a necesidades y o emergencias del país. Sí, claro, hay una serie de pasos previos a su promulgación por parte del jefe del Estado y su posterior entrada en vigencia, entre los que figuran requisitos como la presentación del proyecto, 2 discusiones en Cámara, revisión por parte de una comisión especial y la posterior sanción y remisión de la ley. Haciendo uso de los mecanismos democráticos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, solicito a nombre de todo el pueblo venezolano poderes habilitantes especiales para 12 meses. El punto es, ¿hacía falta un habilitante? ¿Cubre los requisitos de ley? El presidente alega necesitarla para luchar contra la corrupción, pero muchos se preguntan si no existen suficientes instrumentos para ello. En el marco de la Constitución, en el 203 constitucional. Y dentro de ese artículo se cumplen, de acuerdo a lo que solicita el presidente Nicolás Maduro de la Asamblea Nacional, se cumplen los extremos legales constitucionales que están allí establecidos. ¿Por qué? Porque en el proyecto de la solicitud se encuentra el tiempo, que es uno de los requerimientos, en materia sobre la cual va a legislar, es otro elemento que está establecido allí. Sobre eso, básicamente, sobre esos dos elementos establece la Constitución en el 203. De tal manera que cumpliéndose lo establecido en este articulado, cumpliendo los extremos que establece la Constitución, es perfectamente legal lo que está solicitando el presidente. Ahora bien, desde el punto de vista político, hay una motivación, y esa motivación especial que es que cuando hay circunstancias, independientemente de la estructura legal, en las cuales esas situaciones de hecho se rebasan, el presidente puede solicitar al órgano legislativo que lo habiliten para que de manera extraordinaria legisle y dé respuestas sobre puntos muy específicos. La oposición, de manera, a mi punto de vista humilde, tonta, ha querido descalificar esta intención del presidente de la República. Sin embargo, él, que es un demócrata a carta cabal, solicita al Poder Legislativo lo habilite. La ley habilitante no es más que una directriz que la fija la Asamblea Nacional al presidente de la República para que éste pueda legislar en ciertas materias. Debido a la urgencia, no necesariamente siempre se debe dar una ley habilitante. En este caso, que se nos está planteando concretamente, que es luchar contra la corrupción, recordemos que la corrupción es algo que prácticamente lo practica generalmente los funcionarios públicos. Si la Asamblea Nacional delega una de las funciones propia de la Asamblea Nacional contemplada en el artículo 187 de la Constitución, que es controlar al gobierno y a la administración pública, se está despojando de una de las principales funciones de la Asamblea Nacional. Pero es más, de acuerdo a lo que uno ha escuchado, porque no ha visto la ley habilitante en sí, el proyecto de la ley habilitante, se piensan contemplar delitos y penas. Una ley habilitante no le está dado al presidente de la República la facultad
facultad de tipificar delitos o establecer penas. Eso forma parte de lo que se conoce con el nombre de la reserva legal del Poder Legislativo Nacional. Solo la Asamblea Nacional puede establecer penas y tipificar delitos. Pero es más, aquí para luchar contra la corrupción basta con leer, por ejemplo, la ley contra la corrupción. Esta, a su vez, fue una modificación que se le hizo a la ley de salvaguarda del patrimonio público. Esta ley contra la corrupción, que precisamente está refrendada por el presidente de la Asamblea Nacional de esa época, que una de las pocas veces que fue a la Asamblea Nacional, el hoy gobernador del estado Carabobo, Francisco Ameliach, prevé ciertos delitos. Si se aplicara esa ley contra la corrupción, es decir, tenemos los instrumentos para sancionar el delito o la corrupción, bueno, no hubiesen los niveles de corrupción que tenemos. Hemos consultado al venezolano de la calle y luego conoceremos las opiniones en conversación con Maki del doctor Jorge Pavón, exdecano de Derecho de la Universidad Central de Venezuela. No, mira, no he escuchado mucho de verdad, no he escuchado mucho de las noticias, no sé qué decir aquí. Bueno, algunos lo usan en bien y otros lo usan en mal. Pero yo digo que deberían sentarse a leerla y analizarla bien para poder hacer un buen uso de ella. Es verdad que no sé, tampoco. Bueno, son poderes especiales que tiene el presidente para tomar decisiones radicales, pues, que no se pueden tomar por las vías normales. Sí, para darle poderes al presidente más inmediato que el pase por la salud. Durante este periodo bolivariano se han aprobado 4 leyes habilitantes concedidas al entonces presidente Hugo Chávez, por vía de las cuales pudo sancionar 226 instrumentos legales desde 1999. En este momento está planteada la solicitud de una ley habilitante por parte del presidente de la República. Y nosotros en ese sentido consideramos que una ley habilitante no se justifica, es, por decirlo en pocas palabras, innecesaria, inconveniente e inconstitucional. Es innecesaria porque si se trata de atacar la corrupción, existen instrumentos suficientes en la legislación venezolana para atacar la corrupción. Está la ley contra la corrupción, hay incluso una reforma de la ley contra la corrupción ya bastante adelantada en la Asamblea Nacional, y existen otros instrumentos como la ley de la Contraloría, la ley de Administración Pública, la ley de Administración Financiera del Sector Público y otros instrumentos legales para atacar la corrupción. Lo que hay es impunidad por falta de institucionalidad, instituciones con voluntad política para poder aplicar el tema de la corrupción. Y si se trata del tema económico, creo que es suficiente con las competencias que tiene la Asamblea Nacional y con la celeridad que conforme al Reglamento Interior y Debates tiene la Asamblea Nacional para aprobar leyes, que incluso puede hasta aprobar leyes con carácter de urgencia en el plazo de una semana. Para hacer un poco de memoria, ¿cuántas habilitantes, Manuel Felipe, se han aprobado en Venezuela? Porque no solo quienes hoy gobiernan se han servido de este método, ¿no? Así es, entre 1961 y 1998 el Congreso de la República aprobó 6 leyes habilitantes que dieron origen a 172 decretos con rango y valor de ley, únicamente en materia económica y financiera, porque así lo contemplaba la Constitución de 1961. De esta manera se crea una suerte de controles y de corresponsabilidad entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo sobre un tema tan específico y tan delicado como es el tema de la corrupción, que a todas luces es un evento, unas circunstancias sociales que se han desbordado, y que el Estado tiene la obligación, a través de sus distintos poderes, de crear los mecanismos necesarios para que sea controlada y castigada en cualquiera de los ámbitos del poder público. Los procesos de aprobación de leyes del cuerpo legislativo tienen una serie de procesos por su naturaleza que la hacen mucho más lento y mucho más pesado. Aquí estamos en una situación en la cual el presidente considera, y todos quien no esté de acuerdo, bueno, no vive en este planeta, que en lo que es materia anticorrupción debe dársele una respuesta de carácter inmediato,
y los procesos legislativos, por su propia naturaleza, como ya lo dije, son extremadamente largos y se amerita una respuesta inmediata, una respuesta contundente. Es perfectamente lógico y es el mecanismo ideal, constitucional, el que está apelando el presidente de la República al órgano legislativo para que le delegue ante este proyecto que ha solicitado, le delegue, lo habilite para que él pueda dictar las medidas legales pertinentes para controlar este flagelo. El artículo 73 de la Ley contra la Corrupción tipifica como delito aquel funcionario público que haya incrementado el patrimonio personal sin poderlo justificar. Vean a su alrededor a los funcionarios públicos, ahí mismo en la Asamblea Nacional, vean a los diputados en qué carro andan, cómo era su condición de vida hace 15 años y cómo es la condición de vida actualmente. Lo que está a la vista no necesita anteojos. Los corruptos están dentro de ellos mismos. ¿Cómo habilitar al presidente de la República si uno de los principales sospechosos de haber incurrido en corrupción precisamente es el presidente de la República y sus ministros? Es decir, no hace falta una ley, mejor dicho, habilitante para habilitar al presidente de la República para luchar contra la corrupción. Yo quiero que la gente quede claro. Aquí no se trata de que estamos impidiendo que se luche contra la corrupción. Es que tenemos los instrumentos, tenemos las leyes, tenemos a la Contraloría General de la República que si funcionara no hubiese tanta corrupción. Tenemos el Tribunal Supremo de Justicia, que si funcionara no tuviéramos tanta corrupción. ¿Por qué no se investigó, por ejemplo, el caso del maletín de Antonino Wilson en la Asamblea Nacional? Hay muchos casos que no se han investigado porque el mismo gobierno lo ha impedido. Miren, en derecho lo que se conoce con este tipo de iniciativas es un derecho, es como una norma penal simbólica para hacer creerle a la población que se está luchando contra la corrupción cuando la realidad es otra. La oposición entonces se mantiene alerta porque básicamente sostiene que el oficialismo generó falsas expectativas para aprobar una ley habilitante que no se justifica, falsas expectativas para que la gente se distraiga de los problemas que arrinconan al propio gobierno. Sin embargo, Maki, más allá de todo eso, es preciso puntualizar con respecto a esta coyuntura que lo que se necesita para luchar contra la corrupción es fundamentalmente voluntad política. Si ella falla, con o sin habilitantes, la corrupción seguirá campante. Las habilitantes que no tienen razón de ser o se agotan en ellas mismas o ponen en evidencia a un gobierno que lleva